y no encontró una recepción, no encontró la manera, no vieron los hombres lo que había en él, no encontró un pueblo a quien gobernar, un pueblo en cual él reinar. Vino a hacer cosas muy grandes espiritualmente, pero como dice acá, los que teniendo vista no vieron, y los que teniendo oído no oyeron. Él solo habla de la condición real y espiritual de los hombres. Dice en 1 Corintios que el hombre espiritual lo juzga todo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Dice así la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Le hago una pregunta: ¿quién ha conocido la mente de Dios si no ha sido el Espíritu Santo de Dios? Toda persona que ha recibido algún día perdón de pecados y que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, solamente esa persona puede conocer la mente de Dios. Pero esto sucede a través de un cambio, a través de un impacto que ha habido en muchas personas, un impacto en su ser, un impacto en sus creencias. De estas creencias yo le vengo a hablar en esta tarde. Unas creencias que no se encaminan en lo natural, son cosas espirituales. Dice que el hombre natural no las percibe porque para él son locura. Es locura que yo esté hablando acá, es locura que en medio de tantas personas, en medio de un parque, se pare alguien a hablarles acerca de Jesucristo. Y es locura un mensaje que yo predique, un mensaje que las personas digan, pero es que él no tiene para comprobarme, no tiene comprobación alguna acerca de esto, porque esto sucedió hace miles de años, o no es locura porque creo en este libro llamado Biblia, y porque creo en el Señor Jesucristo, y creo en tantas cosas que Él me habla. Dice en 2 Corintios que Dios le ha placido algo. Dios le ha placido algo. Se lo voy a leer. Dios le plació salvar a la humanidad, pero también dice que, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Le ha placido a Dios salvar a las personas por la locura de la predicación. Salvar a los creyentes. Yo le hago esta pregunta: ¿es usted creyente? Y si es creyente, ¿usted en qué cree? Como dicen por ahí que todos los caminos conducen a Roma, le digo que no todas las creencias conducen a Dios. No lo que usted le plazca creer conduce a Dios. Dios ha determinado que de una manera nosotros nos hemos de acercar a Dios. Y ha determinado que hay un camino. Y ese camino no es el que ha querido el hombre seguir, sino es el camino que Dios instauró. De otro modo no hubiera mandado Dios a Jesucristo a la tierra, como para que los hombres crean o no crean. No, Dios envió a Jesucristo a la tierra para hacer un propósito. Dice en 1 Juan que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No importó realmente si lo recibían o no le recibían, pues realmente nos dimos cuenta que no le recibieron, porque no lo hubieran crucificado. En Hechos dice la palabra que cuando habló Pedro a la multitud,
Pedro claramente les dijo, ustedes crucificaron al Señor. Y muchos sí reconocieron su error y muchos en ese momento se arrepintieron. Dice, les voy a leer esto que predicó Pedro. Voy a nuevamente como a decirles que Pedro les dijo a las personas. Y habló ante una multitud que eran judíos, eran fariseos de fariseos, una multitud que eran muy conocedora de la ley. De pronto hoy ustedes no tanto, pero yo sé que ustedes sí han entendido alguna vez y sí se les ha predicado la palabra. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Hoy les digo, varones pereiranos, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este, Jesucristo, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hermanos, yo soy también testigo de la resurrección de Jesucristo. En el 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y dice en el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. En ese día se arrepintieron y se convirtieron como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Pedro qué hizo? Pedro habló a unas personas que ya aparentemente eran personas limpias, eran personas santas y eran personas que seguían los mandamientos. Pero estas mismas personas eran aparentemente muy justas. Estas mismas personas habían hecho toda clase de maldades contra Dios. Toda clase de... Mira, si usted lee los últimos capítulos de Juan, usted se da cuenta de cómo los mismos sacerdotes compraron a unos testigos falsos, de cómo contrataron y pagaron y incitaron a la multitud para que no escogieran a Jesucristo. Dice en San Juan 11:45, dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esos judíos habían creído acerca de cómo Jesús se paró en medio de una tumba, de la tumba de Lázaro, y le dijo a Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó, salió afuera de esa tumba así con las vendas y con todo lo que le han puesto. Entonces los judíos, unos judíos que eran principales, que eran importantes, se reunieron. Mira lo que dijeron. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron, el concilio. En otras versiones dice el Sanedrín. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Estos hombres eran poderosos y vieron en Jesucristo alguien tan sencillo, lo vieron muy poderoso y vieron que hacía muchas señales. En el 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y dice luego, así que desde aquel día acordaron matarlo. Desde ese día ellos tramaron coger a Jesús y apresarlo y matarlo, porque se estaba volviendo muy poderoso, porque había mucha gente que estaba creyendo en él, porque la nación, el pueblo israelita, ellos a la cabeza veían que podía cambiar, podía haber mucha transformación. Veían a la gente que se apartaba de la misma religiosidad, se apartaba de ellos, porque ellos también eran hipócritas, ellos eran mentirosos, eran ávaros. Esos mismos fariseos hacían muchas cosas que aunque predicaban no cumplían, y aunque Dios les exigía, ellos habían vuelto toda una holgazanería, y habían vuelto el templo de Dios lo habían vuelto una casa de pecado y una corrupción tremenda. Entonces ellos tramaron desde ese momento coger a Jesús y matarlo de alguna manera. Pero una y otra vez dice la palabra que no hallaban en Jesús tropiezo. Jesucristo nunca pecó, Jesucristo nunca dijo una mentira, nunca dijo algo que era errado. Al final, pues Dios usó, y al final Cristo estaba para redimir el pecado de todos los hombres, y al final Cristo allí padeció en la cruz una muerte, y una muerte cruel, una muerte escarnecedora. Esto no fue en un momento que murió. Él padeció mucho tiempo porque sabiendo que tenía que ir a la cruz, ella lo sabía desde hace mucho tiempo. Él tuvo que soportarlo, él estaba consciente de que no podía dañar
no podía embarrar lo que estaba pasando en ese momento. Aunque lo llevaron ante Herodes, lo llevaron ante Anás, lo llevaron ante otro sacerdote que se llamaba Caifás, le pegaron, le insultaron, pero él no respondió con un insulto, ni respondió con una ofensa. Él sabía que no podía ir a la cruz con pecado en su corazón. No iba a cumplir con lo que su padre, con lo que Dios le tenía determinado, le tenía destinado. Tenía que cumplir con toda esta situación, soportar aunque fuera, imagínense soportar tantos abucheos, dice que le injuriaban, o sea, insultos, le injuriaban, le azotaron. Los mismos soldados romanos ayudaron. Lo que ellos, como eran tan religiosos, solo judíos no puede matar. Uno de los 10 mandamientos es no matar, ¿cierto? Entonces ellos se tuvieron que buscar como a cómplices. ¿A quién buscamos para que podamos matar a este hombre? Pues bueno, Pilato, el gobernador, nos va a servir, y esos soldados romanos nos van a servir para que ellos mismos vayan y lo cuelguen y todo eso. Y como que se nos vaya la culpa de nuestras manos, nos podemos lavar nuestras manos. Mira, el hombre es perverso, tan perverso que dice que luego Jesucristo sí resucitó, para asombro de muchas personas que esperaban que ese falso profeta, ese hombre que hacía muchos milagros, se quedara allí muerto. Pero para asombro de los mismos sacerdotes que tramaron y que hicieron toda esta labor para que él fuera crucificado, dice lo siguiente la Escritura. Eso está en Mateo. Dice que los fariseos, los sacerdotes y principales de la sinagoga fueron donde Pilato y le dijeron: gobernador, necesitamos que usted ponga unos guardias en la tumba de Jesucristo, porque les voy a leer literalmente, dice: al día siguiente, o sea al día siguiente que fue crucificado Jesús, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, engañador hablando de Jesús, ellos le decían engañador, dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, o sea, roben el cuerpo, y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mira, esa piedra tenía que ser la piedra que cerraba la tumba de Jesús. Era una piedra grandísima, y esa piedra no podía ser cerrada o abierta sino por muchos hombres. Bueno, Pilato les dio una guardia, les dio unos hombres que fuesen y que custodiaran, vigilaran allí para que nadie se robara el cuerpo. Pero pasaba el día de reposo, o sea el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
no, Jesús resucitó. Jesús así en su mismo cuerpito, así como había sido puesto allí, resucitó y salió en medio de esa tumba. Un mismo ángel, dice la palabra que un ángel resplandeciente, poderoso, grande, removió la piedra. Luego dice que mientras ellas iban, porque ellas salieron gozosas al ver a Jesucristo luego, la guardia que había quedado ahí medio muerta, se levantaron y fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo buscaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondré a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. O sea, ellos también compraron a unos guardias para que no dijeran la verdad y se ocultara la verdad de que Jesucristo, la que les estoy anunciando hoy, la verdad de que Jesucristo resucitó y que Jesucristo ha venido a ser una piedra de tropiezo a muchas personas, porque quieranlo o no, Jesús ha venido a hacer la salvación, pero ha venido a ser una piedra de tropiezo también porque, como dice en Juan, no es que Dios condene a los hombres, sino que Dios trajo la salvación a la humanidad, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Mira, yo te digo algo, Jesucristo no te condena. La condenación viene al hombre cuando el hombre decide sin seguir pecando o arrepentirse de pecado. Jesucristo ha venido a ser como la ofrenda, como la parte que Dios tenía para la salvación del mundo. O sea, si por el hombre entró el pecado y el pecado se enseñoreó de la humanidad y el hombre, pues Dios tiene una salida, una solución a través de Jesús. Pero como dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y una persona me decía, pero es que yo no creo que entonces que toda la humanidad se vaya a condenar, o que la salvación sea con unos pocos. Pues yo le decía, mira, a eso también se lo preguntaron a Jesús, y yo no soy más que Jesús, Jesucristo es mucho más que yo, pero Jesucristo, él mismo dijo que buscad primeramente, entrad por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino y angosto la puerta que conduce a la salvación, más amplia es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Ahí dijo Jesús, sí son pocos los que se salvan. Ahí dijo Jesús, van muchos por un camino que es muy amplio y una puerta que es muy grande. Y muchos se pierden, muchos se salen, y muchos van en condenación, porque muchos han decidido llevar su propia vida, han querido llevar su propio camino y han querido llevar sus propios pecados y no han procedido a un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de corazón, y siguen en su propia carnalidad y siguen en sus propios malos deseos. ¿Acaso no? Pues ¿acaso no? ¿Acaso digamos los hombres no quieren llevar su vida y llevar sus propias mentiras, sus propias concupiscencias, mirar pornografía, llevar sus propios engaños, su propia falta de perdón? Pues eso es verdadero. Dios no envió a Jesucristo a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por medio de él. Pero las mismas personas al no creer se condenan. Ese es el resumen. Ese es el resumen de la palabra que les doy acá. Estos sacerdotes, esos fariseos, insistieron tanto, fueron tan duros de corazón, no quisieron reconocer a Jesucristo
hasta el punto de comprar testigos falsos, hasta el punto de pagarle a una guardia y decirle, vea, ustedes no vieron nada. Ustedes no vieron al ángel, no vieron la sepultura vacía. Digan ustedes que Jesucristo no resucitó. Digan ustedes que se lo robaron, el cuerpo para que se inventen este cuento de que Jesucristo resucitó y que Él sí era el Hijo de Dios, que Él sí era Dios hecho carne, que Él sí era el ungido, el enviado. Mira, hay algo que Satanás no quiere que te des cuenta. Satanás no quiere reconocer a Jesucristo como el Salvador de la humanidad. No quiere que las personas escuchen con sus propios oídos. Vean, Jesucristo es la oportunidad que tienen para ir al Padre. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Juan 14:6. Y usted está allí en medio de un camino. No sé cuál camino usted lleva. Solo usted lo conoce. Pero está en medio de un camino y usted tiene este lugar. Usted tiene en este lugar, usted tiene la pelota de su lado. Usted tiene esa papa caliente en sus manos. Pues así de contundente es el Evangelio. Por eso a muchas personas no les gusta, porque es radical. Este Evangelio es radical. Jesucristo, si no hubiera sido radical, Jesucristo, al momento de que le crucificaron, se hubiera bajado al momentico. A los 5 minutos, hubiera dicho, no, esto no me gusta, esto duele mucho, pues ya me apedrearon, ya me latigaron, ya me insultaron y yo no he hecho nada, pues mejor me bajo porque ya basta, ya me cansé. Pero es tan radical que a muchos no les gusta que lea esta palabra. Por ejemplo, dice en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira, es fácil. ¿Sabe qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Un arrepentimiento es reconocer las malas obras y reconocer que no hemos creído verdaderamente. ¿Sabe qué es creer? Es buscar, es tocar, es llamar, es clamar, es orar, es reconocer que ya hay un nuevo gobernante de nuestras vidas y es el Señor. Cuando decimos Señor, estamos diciendo, tú eres nuestro gobernante, tú me hiciste, esta vida te pertenece. Y eso también es radical, ¿sí o no? Dice, ¿quién entrará en el reino de Dios? Le preguntó alguien a Jesús, ¿quién entrará en el reino de Dios? Hágase esa pregunta. Acá está en la Biblia, dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, radical, ¿cierto? O sea, ser unas nuevas personas. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Esto es lo que predicaba Jesucristo. Esto es lo que las personas de hoy en día no quieren reconocer. O se hacen los del oído mocho, o los de la oreja mocha, para no sentirse mal, para no sentirse como confrontados, como listo, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer ahora? Mira, Dios dice que Dios, su palabra nunca queda, esa palabra nunca queda
Esta palabra nunca será olvidada. Esta palabra siempre estará. Esta palabra está aquí y se predica en muchas otras partes y esta palabra nunca morirá. Porque Dios lo que hizo no fue mentira, es verdad. Y lo que hizo es bueno, no es malo. Es bueno. Yo pertenezco a una comunidad cristiana. Pertenezco a unas personas que nos reunimos para orar. Unas personas que nos reunimos en un lugar donde hacemos un altar de adoración a nuestro Dios, porque Él es el único que es digno de adorar, el único que es digno de exaltar. Yo espero que esta palabra, esta predicación haya sido de consejo a su vida, que el Espíritu Santo haya podido redarguir su interior y usted darse cuenta de si es salvo, si va por ese camino estrecho o si va por ese camino amplio. Dese cuenta de la realidad de la humanidad y de la condición del hombre. Yo les doy muchas gracias por haber escuchado.